Saludemos a esta hora a Jorge Carmona. Él es abogado, él es defensor de los derechos humanos de la población carcelaria de Colombia. Jorge Carmona, bienvenido a Clickcast y el poder de la información a un clic. Roger, buenos días a usted, a la mesa de trabajo, a todos los televidentes, a toda la gente que sigue este programa tan importante. Y gracias por Muchas invitarme a este gracias. Jorge, hay espacio. que bajar un poquitico la tapa del computador. Si es computador, eso, le queda mucho mejor. Ahí. Vea, hombre, yo debí haber sido pintor. Como le queda de bien inmediatamente la pintura. Y quedó esta imagen perfecta para que se la mandemos a Jorge Carmona y él la reproduzca entre tantos miles de personas que lo siguen porque tienen que seguirlo. ¿Por qué lo siguen? Porque es un hombre entregado a algo que está en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente en nuestra Constitución Política de Colombia, y en algo que es bien importante: los principios fundamentales constitucionales. Y uno de ellos es la dignidad humana. Entonces, él anda siempre trabajando desde hace muchísimos años por la dignidad de quienes están recluidos en las diferentes cárceles del país, especialmente las antioqueñas. Estamos hablando de Bellavista, el Pedregal, el Pesebre, que se convirtió pues en lo peor de las cárceles, por lo que él nos ha venido contando y mostrando en los últimos días. Pero además, peor que las cárceles, esos centros de paso que son las estaciones de policía, porque tienen que allí asignar a un montón de personas sindicadas, porque en las cárceles no hay cómo recibirlos. Entonces, por la dignidad de ellos, pero también por la dignidad de sus familiares. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que va a pasar hoy, Jorge Carmona? Roger, hoy va a haber algo especial a raíz de toda la problemática que ha habido en las cárceles del departamento de Antioquia, en especial lo que ha venido ocurriendo en Puerto de Triunfo, Antioquia, con el tema de la cantidad de personas enfermas que hay en ese establecimiento carcelario por desnutrición severas, por tuberculosis. Hay dos pabellones aislados hace más de 15 días. La problemática sigue siendo recurrente, sigue siendo difícil, sigue siendo preocupante, sigue siendo humillante. Son palabras de los familiares, de los padres de la libertad, ni siquiera son mías. Así se sienten las familiares. Entonces va a haber una marcha. Va a haber una marcha ahorita sobre las 9 de la mañana, donde las familias quieren invitar a todas las personas que tengan familiares en las cárceles de Antioquia, en las estaciones de policía de Medellín, que es otro tema también bien preocupante, a protestar, a levantar la voz de protesta por lo que está ocurriendo en estos establecimientos penitenciarios y carcelarios. La marcha va a ser el punto de encuentro, va a ser el Parque Bolívar sobre las 9 de la mañana en un ratico. Ahí obviamente voy a estar pues como autoridad penitenciaria acompañando esta situación y mandando un mensaje respetuoso, porque el día viernes también vamos a estar con la ministra de Justicia en Bogotá tocando estas problemáticas, pero con referente ahorita, lo de ahorita va a ser marcha 9 de la mañana y el lugar de concentración va a ser el Parque Bolívar en la ciudad de Medellín. Jorge, un saludo muy especial. Pues no quiero demeritar la marcha. Antes, sabe que apoyamos desde acá todos los esfuerzos que ustedes hagan por el bienestar, porque se respete el derecho, los derechos humanos de estos hombres y mujeres que estamos viendo, inclusive en estas imágenes, lo que padecen, lo que sufren al interior de una cárcel. Pero bueno, es que la pregunta a la que voy es, Jorge, son muchos los llamados, son muchos los esfuerzos, son muchas las estrategias planteadas por parte de los defensores de derechos humanos, por las familias de estos internos que hoy se encuentran en las cárceles del país, pero poco son escuchados. ¿Cree usted que cuál va a ser el punto de quiebre para que sean escuchados, para que en realidad exista una alternativa y una herramienta para que estas personas que cometen un error en su vida, que cometen un delito por X o Y razón, pues puedan tener una vida más digna, pagando sus condenas? Oscar, con referente a esa pregunta, yo pienso que el punto de quiebre de lo que está ocurriendo va a ser algo parecido, muy parecido a lo que está pasando el pueblo venezolano. Y aquí ya está ocurriendo, con el tema carcelario, está pasando con las familias, está pasando con los internos, que ya han pasado una línea de sobrepasar el miedo. Cuando hablo de miedo, me refiero a que anteriormente las personas privadas de la libertad, a los familiares les daba miedo protestar, les daba miedo mencionar, les daba miedo pronunciarse frente a lo que está pasando allá. Eso ya lo están sobrepasando. Ya las familias quieren mandar mensajes contundentes a la administración de Medellín
Recordemos que tenemos una administración de Medellín que no ha sido respetuosa con el tema de la dignidad humana y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Y eso se ha visto reflejado en la administración anterior y ahora en esta. Las administraciones lamentablemente han sido populistas en el tema penitenciario y carcelario. Cuando hablo de populistas es porque para las administraciones de Medellín no les importa lo que pase en los centros carcelarios, pero a la familia sí. Por más delincuente que sea la persona, hay gente que nos quiera. Tenemos el ejemplo de Garavito. Garavito, ustedes saben quién es perfectamente quién fue Garavito y tenía quien lo quisiera. Así pasa con todas las personas que están en los centros penitenciarios y carcelarios. Cometieron un error, claro. Que tienen que pagar cárcel por eso, claro que sí, pero que también tienen derecho a pagar sus condenas con dignidad. Eso es lo que siempre ha sido mi bandera y mi lucha, de que esas personas paguen cárcel con dignidad. Y esto es el punto de quiebre va a ser. Esperemos no llegue a ocurrir algo parecido, similar, igual a lo que va a decir a continuación, pero aquí están esperando en la ciudad de Medellín, en Antioquia, que ocurra una tragedia de grandes dimensiones para prestarle atención al tema. Eso es lo que quieren prevenir las familias y quieren mandar ese mensaje contundente a la gobernación de Antioquia, a la alcaldía de Medellín, a los ministerios públicos, por Dios, que tenemos unos ministerios públicos que han sido muy lentos con el tema. Y yo diría que no están haciendo bien su trabajo, pero que esto también ha generado ese tipo de malestar entre los familiares. Increíble, algo tan evidente, algo que es que eso no está escondido. Las imágenes que usted muestra permanentemente son absolutamente claras. Eso no es traído de otro país. No estamos hablando de una prisión oriental. Una de esas películas no voy a mencionar países pues por no estigmatizar, pero uno ve algunas películas en las que la justicia en algunos países orientales es tan drástica y tan violadora de derechos humanos que uno siempre dice, no, qué miedo ir a ese país, a que de pronto, por una simple duda de un policía, lo metan a uno allá en cierre y lo dejen podrir en las peores condiciones. No, eso no es allá, lejos, aquí, en nuestro país. Hay mucha gente que está sindicada, que no es condenada y vive en estas condiciones aterradoras. Entonces, es lamentable. Además, hablando de un Estado de Derecho, perdón, Estado social de derecho, porque en la Constitución de 1886, nuestro país, nuestra república era, o nuestro Estado era de derecho, era sobre todo el derecho, primaba sobre todo la norma. Eso no importaba a quién se llevara por delante. Pero cuando estamos hablando de una Constitución garantista, ya de un Estado social que pone al ser humano por encima, es increíble que el derecho que debe ponerse en práctica de la armonía social y del ser humano no se ponga en práctica sabiendo que está ahí. De cada ratico menciona cuál es que es la ley 65, creo que es la del Código Penitenciario y Carcelario. No sé si estoy El recordando. artículo, Roger, el artículo 17, ley 65 de 1993, No, eso no no se ha estoy lejos, me cumplido. estaba Esa, recordando. esa ley está ahí plasmada desde el año 1993. Estamos en Entonces, 2024 y no lo cumple en la administración de Medellín. Entonces, es que es más, mientras usted va completando este comentario que estoy haciendo yo, a propósito de, existe la norma en un Estado social de derecho, existe la norma en un Estado en el que existe el principio constitucional de la dignidad humana, ¿por qué no se aplica la norma, Jorge? Porque no hay interés, Roger, porque no hay voluntad política, no hay interés. Los privados de la libertad, lo decía ahorita, no les importan. Los privados de la libertad para las administraciones solamente son estadísticas. Podemos ver y podemos evidenciar lo que está pasando con el tema, por ejemplo, lo que está pasando con las estaciones de policía. Llevamos 11 años y medio, 11 años y medio. Primer trimestre del año 2013 comienza el aislamiento en estaciones de policía en la ciudad de Medellín. Algo atípico, algo nunca visto en la historia de la ciudad de Medellín ni del país, porque antes del primer trimestre del año 2013, en ninguna estación de policía, ni de Medellín ni de Colombia, la gente se quedaba suspendidos en el tiempo. Hoy tenemos cerca de 3.000 personas privadas de la libertad solamente en Medellín en estaciones de policía, que llevan algunos de ellos hasta 3 años sin ver la luz del sol. Y entonces cuando yo he tenido ciertas discrepancias con el tema, cuando usted habla de Estado Social de Derecho, yo digo que eso aquí no se aplica. Son letras muy bonitas, pero Colombia, si lo vamos a la realidad y en la práctica, en la realidad, y si lo juntamos con el tema penitenciario y carcelario, Colombia no es un Estado social de derecho,
porque Colombia no es un Estado, no es social, y de derecho Roger y televidentes y amigos que están escuchando y viendo, no se cumple, no se aplica. Entonces Colombia no es un Estado social de derecho en la práctica y en la realidad. Apenas en este gobierno se está hablando, en este gobierno, y no estoy hablando de política, estoy hablando de lo que está sucediendo. En este gobierno se está hablando de humanizar los centros penitenciarios y carcelarios, pero todos han visto la cantidad de trabas que ha tenido este gobierno para la implementación de los acuerdos de paz, para la implementación del mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario. De eso voy a hablar el viernes con la ministra. Y muchas cosas como estas que hoy tienen al Estado social de derecho, del que usted menciona, Roger, en condiciones muy precarias. Hoy tenemos unas administraciones, tenemos una alcaldía que de una u otra manera pues ha sido carcelera, porque esa es la verdad. Yo no puedo ponerle adornos a una situación que es real. Yo lo vivo hace 20 años, estoy viviendo y haciendo seguimiento a cómo está la problemática carcelaria. Aquí cuando uno entra a los centros carcelarios, lo que encuentra es, primero, la juventud de Antioquia está en los centros carcelarios. 66% de los jóvenes están en las cárceles de Antioquia, pero en condiciones infrahumanas, en condiciones totalmente deplorables. Dice el Código Penitenciario que el fin de las penas es que la gente se pueda resocializar. Eso aquí no ocurre. Si ustedes pudieran ingresar aquí, ¿por qué le ponen problemas a los medios para que ingresen con una cámara y registren? Porque no quieren que muestren la realidad. Aquí usted entra a la SIGIN y va a encontrar cerca de 400 personas en un espacio para 80 que llevan hasta 2 y hasta 3 años allí. ¿Qué encuentran allí? Desolación, tristeza, odio, rencores. Eso es lo que está generando entre la juventud antioqueña en los centros carcelarios, las estaciones de policía, porque hay gente enferma, las cárceles están peores. Entonces aquí esto no podemos hablar de un Estado social de derecho, porque no hay igualdad y las personas que están en los centros carcelarios merecen obtener siquiera la primera oportunidad. Aquí se habla ya de segundas oportunidades, cuando en realidad lo he dicho, no han tenido la primera oportunidad. ¿Y qué es la primera oportunidad? Que le respeten la dignidad y los derechos humanos. Esa es la primera oportunidad para mí como defensor de derechos humanos. Las personas que están en las cárceles, si bien es cierto que cometieron un delito, lo decía también ahorita, claro, yo siempre estoy de acuerdo de que cometa un delito tiene que rendirle cuentas a la justicia colombiana, pero no en esas condiciones, porque lo que están generando es odio, resentimiento, rencores, y enseguida salen cuando pagan sus condenas y se encuentran con otra dura realidad. La Procuraduría no lo saca del sistema, entonces no encuentran un trabajo, en ninguna parte los emplean y vuelve el ciclo a la delincuencia. Y usted entra a los centros carcelarios y lo que encuentra es gente diciéndole a mi hermano, es que yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi mamá, tengo que pagar arriendo, tengo que pagar servicios, tengo que comer, pero no tenemos empleo. Aquí las administraciones no están haciendo lo debido. ¿Y qué es lo debido? Pensar en la gente. Pensar en la gente es generar empleo, generar oportunidades, recreación, deporte, cultura. No lo hacen. Aquí todos lo están hablando es política, política y política, pero el tema penitenciario está relegado y esto ha ocasionado el hacinamiento tan fuerte que hay en la ciudad de Medellín, Antioquia y el país en general. Jorge, el tema del hacinamiento en las estaciones de policía, usted lo ha planteado y lo ha documentado. Aquí hemos pasado imágenes que usted muy formalmente nos ha compartido para que nosotros las difundamos. Pero no me cabe en la cabeza lo que pueda estar pasando, lo que pueda estar viviendo un recluso en la cárcel de Puerto Triunfo. Usted lo dijo la otra vez, pero quiero un poquito, es porque esa cárcel es noticia cada 8 días por muerte, por diferentes circunstancias. ¿Qué es lo que pasa con esa cárcel que ni este ni ningún gobierno le ha puesto digamos, remedio, o es que es una especie de castigo dentro del castigo que ya se le aplica a las personas privadas de la libertad? Javier, buenos días y gracias por la pregunta. ¿Qué pasa con Puerto Triunfo? Puerto Triunfo es un establecimiento carcelario que al día de hoy, a hoy, tiene más de 1.600 internos. Yo estuve el 23 de mayo pasado y me encontré una dura realidad. Puerto Triunfo no está habilitado, no está acorde para poder hablar de resocializar seres humanos. Hay una problemática fuerte en Puerto Triunfo y empecemos es que no hay voluntad de parte de la misma unidad de servicios penitenciarios. O sea, que hay una situación grave y delicada que la gente de pronto hay veces no lo ha tenido claro. Existen dos entidades, Javier, y televidentes y escuchas. Existen dos entidades, que es el IMPEC, que es la unidad, el IMPEC es el Cuerpo de Vigilancia y Custodia, pero existe otra entidad que se llama Unidad de Servicios Penitenciarios, que ese fue el error más grande que cometió el IMPEC, haber creado esa entidad. La Unidad de Servicios Penitenciarios es la que maneja todos los recursos y la que tiene que velar y garantizar el buen funcionamiento de cómo debe estar un establecimiento en su interior. No lo hacen.
Entonces hablamos de que Puerto Triunfo es la única cárcel de las 138 cárceles que hay del IMPEC a nivel nacional en Colombia que no tienen agua potable. Empecemos por ahí. El agua potable es fundamental, lo hemos hablado varias veces en este programa. El agua es un líquido fundamental para cualquier ser humano en cualquier parte del planeta Tierra. La única cárcel en Colombia que no tiene agua potable es la de Puerto Triunfo, entonces empecemos por ahí. Es un establecimiento que está en una zona donde las temperaturas son altísimas, entonces no hay agua, no hay alimentación. Cuando digo no hay alimentación, me refiero a que la alimentación es precaria, alimentación deplorable, alimentación que difícilmente se la puede comer un animalito, un marranito, discúlpeme como suena eso de feo, pero es la verdad. Entonces no hay agua, no hay alimentación, no hay salud. Allá tenemos una problemática que la mayoría de los internos, hay muchos internos que están pesando hasta 30 kilos, 30, 35 kilos, hombres, peso corporal, que lo han perdido cuando llegan a ese establecimiento. Llegan aliviados y ya rápidamente están con desnutriciones severas, ahora tienen tuberculosis, hay una cantidad de enfermedades sin atención. Y el 23 de mayo que yo estuve allá me encontré que Sanidad no tenía ni siquiera cómo atender 1.600 internos, no habían pastillas. Y las poquitas pastillas que había, me encontré incluso medicamentos rotos que le están haciendo un mal seguimiento a lo que es la salud de ese establecimiento. Entonces, por un establecimiento que fue llamado y catalogado por los mismos privados de la libertad de los familiares como la cárcel del castigo en el departamento de Antioquia, como la cárcel de la muerte. Van 15 muertos entre el 2023 hasta el día de hoy. Van 15 personas que han fallecido. El último falleció hace poquitico y estamos esperando el dictamen de medicina legal. Generalmente todas las personas que han fallecido allí ha sido por desnutrición severa. No me estoy inventando nada, eso es cierto. La desnutrición es la única cárcel donde la gente está muriendo de desnutrición, de física hambre, de sed. Hay una problemática de corrupción grandísima. Bueno, y uno dice también, ¿cómo hace para entrar tanta droga a un establecimiento que no tienen agua, no tienen alimentos, no tienen medicamentos, pero la droga sobra en ese establecimiento penitenciario? ¿Eso cómo se llama? Eso se llama corrupción. Ese es otro de los temas. Le estoy diciendo que el viernes, ahorita el 2 de agosto, me voy a sentar con la ministra de Justicia en Bogotá a hablar de todos estos temas y Puerto Triunfo voy a solicitar que le pongan la lupa y haga una intervención muy especial con este establecimiento. Tenemos una directora regional que acaba de estar recién llegada, digamos que está, pero que tiene mucho interés de solucionar las cosas que no se han solucionado. Aquí hay una problemática fuerte y esperemos que esto cambie. Eso es lo que está originando, por ejemplo, la marcha del día de hoy. Jorge, como alternativa al tema del hacinamiento, al tema de violación de derechos humanos, me creo que, o tengo en mi memoria, en mi ejercicio periodístico, pues que se crean estas cárceles como la de Pedregal, por ejemplo, como la de Puerto Triunfo, e inclusive en un recorrido que hicimos los medios de comunicación antes de ser entregada, por ejemplo, la cárcel de Pedregal, veíamos un edificio que solamente iba a ser para sindicados, buscando desasinar precisamente esas estaciones de policía, esos puntos transitorios, y hoy vemos cómo inclusive no se ha cumplido ese tema del pabellón de sindicados, porque hoy es utilizado para condenados por el tema del hacinamiento. Y hoy estamos hablando de una nueva propuesta de son de las cárceles metropolitanas. ¿Qué nos garantiza que esas cárceles metropolitanas, pues, o en estas cárceles metropolitanas no vuelva a pasar lo mismo que pasó, por ejemplo, en Pedregal, en Puerto Triunfo, donde, pues, por la alta cantidad de personas que están en esos puntos transitorios, estaciones de policía, no se vuelva lo mismo? Una cárcel más para el hacinamiento, una cárcel más para la violación de los derechos humanos. Créame, Oscar, que eso es lo que va a pasar y desde ya les digo y que quede que voy a decir aquí grabado, pero eso es lo que va a ocurrir. Aquí le decía ahorita a Roger y a la gente que está escuchando que la ley 65 está plasmada ahí desde el año 1993, está vigente, estamos en el año 2024 y estamos hablando de que Medellín es la segunda ciudad más importante de Colombia, que no tiene cárcel para sindicados. Efectivamente, la cárcel del Pedregal fue entregada e inaugurada en el año 2010 y fue para tener allí las personas sindicadas, para tener allí 1.150 personas. Hoy Pedregal está bordeando las 4.500 personas y es para un espacio para 1.150. Entonces hablamos de que siguen cometiendo errores. La persona cuando comienza el hacinamiento carcelario aquí en la ciudad de Medellín en el año 2013, en el año ya 2014 yo ya estaba hablando y ustedes los medios son testigos de esto y hay muchos entrevistas, denuncias donde yo he manifestado desde el año 2014 que Medellín necesita con urgencia una cárcel para sindicados. No la hay. Pero entonces vienen y cometen y siguen cometiendo errores. Para mí son errores y les voy a decir por qué. Aprueban evidencias futuras en el Consejo de Medellín, construir un centro penitenciario para 1.300 personas.
promedio, pero tenemos cerca de 3.000 al día de hoy en estaciones de policía. ¿Y el resto qué van a hacer con ellos? ¿Será que el alcalde de Medellín se los va a llevar para la casa? ¿Será que el gobernador de Antioquia se los va a llevar para la casa? ¿Qué van a hacer con el resto? Entonces van a invertir 75.000 millones de pesos, una cárcel que la van a entregar en un promedio de 5 años y estamos con 3.000 al día de hoy. Cuando entreguen esa cárcel distrital para sindicados en la ciudad de Medellín, lo que van a hacer es, y de mí se van a acordar, y esto va a quedar grabado, que van a coger toda la gente que haya en esa época, dentro de 5 años, los van a coger a todos y los van a llevar para la nueva cárcel distrital. De entrada la van a hacinar. Y entonces, ¿cuál es la solución? Ninguna. 75.000 millones de pesos invertidos ahí, que es plata del erario público, para que la gente llegue allá. De entrada, a mí se van a acordar, estoy diciendo esto que hay aquí grabado, que esa cárcel la van a hacinar el día que la inauguren. Como así como lo que pasó con el CTP, la minorista, y lo que ha pasado en las cárceles de aquí de Antioquia, y lo que ha pasado con el sistema penitenciario. Y esto es porque el alcalde de Medellín o la gente de la administración de Medellín cree que tener las cárceles llenas es la solución, cuando la solución no es esa, la solución es generar empleo, recreación, deporte y cultura para los jóvenes. 66% de los jóvenes están en las cárceles, pues la solución no es tratarlos así porque están generando odio, rencores, resentimientos, y esa es la misma gente que sale a volver a delinquir, y entonces ese círculo nunca se va a acabar por esa Sí, situación. señor. Artículo 17 de la Ley 65 de 1993, que es el Código Penitenciario y Carcelario. Ahí lo tenemos en pantalla, que habla de la creación de cárceles departamentales y municipales y distritales. Estamos hablando del Distrito Especial de Capital y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Corresponde entonces a estos la creación, fusión, supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente. Estamos hablando entonces de esa cárcel metropolitana de sindicados y condenadas por contravenciones que implican privación de libertad por orden de autoridad policiva. Es el artículo 17 que dice, siempre que lo tenemos acá con nosotros, Jorge Carmona, no cumple nadie. Claro que ya está en proceso la cárcel metropolitana de sindicados, que yo voy a mirarlo desde el punto de vista del vaso medio lleno. Usted, al igual que la concejal Claudia Carrasquilla, que es de derecha, voy a ponerlo porque los defensores de derechos humanos uno lo siente más, un poco más hacia la izquierda. No sé usted dónde está ubicado políticamente, pero uno ubica a los defensores de los derechos humanos un poquitico más a la izquierda, aunque debe ser para todos los seres humanos y todos los políticos deben defender los derechos humanos porque la constitución política así lo plantea y el bloque de constitucionalidad nuestro así lo plantea. O sea, en relación con los tratados internacionales. Pero usted ahí se alindera con el presidente del Consejo, Andrés Tobón, que es de derecha, Claudia Carrasquilla, que es de derecha, que no les gusta una cárcel que va a sacar por lo menos 1.300. Para mí, menos mal, 1.300 van a tener la posibilidad de desasinar un poquitico, aunque siga hacinado, pero se empieza. Entonces, ahí empieza a ponerse en marcha ese artículo 17, así no sea 100%, Jorge. Lo que pasa, Roger, yo quiero hacer como un tema, y el tema cuando hablamos de derechos humanos, Roger, tenemos que tener una claridad. Los derechos humanos son inalienables. Esto no se puede convertir en que si una persona es de izquierda o de derecha. Estamos hablando de derechos humanos, Así es, que es así lo que es. no están aplicando acá. Eso por un lado. Y por otro lado, aquí hay una discriminación grandísima. Aquí cuando hablamos de izquierda o derecha, porque aquí lamentablemente esto se vuelve así, aquí los que estén del lado de la derecha son los que tienen algunos beneficios, los que estén del lado de la izquierda son relegados. Y eso pasó, por ejemplo, en la personería de Medellín. Hace poco pasé por la personería de Medellín, fui discriminado en la personería de Medellín, fui humillado, yo como defensor de derechos humanos, fui humillado en la personería de Medellín por mi pensamiento, por pensar en la defensa de los derechos humanos. Y estas cosas no deben de ser, porque un ministerio público no debe funcionar por izquierda o derecha, debe funcionar por garantías. Se supone que los ministerios son garantes de la dignidad humana y los derechos humanos. Una persona como la persona de Medellín, yo vea, lo viví en carne propia, discriminado, humillado, y gracias a Dios salí de allá. Porque entonces aquí, si hablamos de derechos humanos, ¿cómo piensan ustedes que una persona que labore para un ministerio público, que sea humillada dentro de la institución, va a prestar sus labores afuera cuando va a garantizar derechos humanos? Esto no ocurre. Y eso es por la bendita
comentario que usted acaba de hacer de si es de izquierda o derecha. Entonces, eso es lo que también está coayudando para que este país esté así, esta ciudad esté así. No me diga, no me diga, eso sí que es bien, bien contradictorio, paradójico y lamentable. Si uno tiene en la cabeza que la Personería, que es una agencia del Ministerio Público, está, entre otras, para defender los derechos humanos, no me diga que al interior de la Personería Distrital de Medellín, a la que usted está refiriendo, hay una postura política completamente contraria a la sumisión. Totalmente, totalmente, lo viví porque acabo de terminar el contrato allá. El Día de la Madre, pues esto no es un tema de la entrevista, pero me parece importante mencionarlo. El Día de la Sí, Madre pasado, ahorita en mayo pasado, di una entrevista para RCN Televisión, donde en la entrevista, eso fue porque el Día de la Madre, justo el Día de la Madre, hubo un hacinamiento y una sonada en la estación de policía Candelaria, en la ciudad de Medellín. Hubieron heridos, hubieron una cantidad de situaciones. Ese mismo día yo di una entrevista allá y por haber dicho en esa entrevista de que las cosas que se venían haciendo con el estado de cosas inconstitucionales en las más de 60 reuniones que habían, no había pasado nada y que los ministerios públicos no tenían cómo demostrar de que había pasado nada, comencé a recibir discriminación fuerte. Yo, como defensor de derechos humanos y miembro de la Personería Distrital de Medellín, le hice el comentario al personero nuevo que llegó, me pidió disculpas, pero esto no funciona con disculpas, Roger, esto no funciona con disculpas, esto funciona es con hechos reales, esto funciona es garantizar, porque un ministerio público como la Personería Distrital de Medellín, como la Defensoría del Pueblo, como la Procuraduría Provincial de Medellín, esto funciona es garantizando dignidad humana y garantizando derechos humanos, no humillando a la gente que trabaja ahí adentro. Entonces, son cosas lamentables que esto ocurran y lo digo sin ningún temor porque lo viví. Y entonces uno dice, esto no funciona así. lamentable, La gente no absolutamente puede terminar lamentable. siendo humillada de esta manera. Y ahí está el reflejo de lo que está pasando con el acercamiento. Aquí no se puede seguir viviendo que tenemos tantos privados de la libertad en los de policía y ya. Bueno, la pregunta es, ¿qué han hecho? Van 11 Claro, años y medio de hacinamiento en estaciones de policía. ¿Qué ha hecho la personería? Que me demuestre lo que demuestre. lamentable, Yo vengo lamentable. de allá y por decir ese tipo de cosas, termina el contrato y sale, Mm. No, porque allá no lamentable, permiten lamentable que lo que está nadie esté en diciendo, contravía porque de la es que policía. aquí empezamos con el discurso de principios constitucionales, un principio que es la dignidad humana, y no vaya a decir pues que una agencia del Ministerio Público no tiene la claridad en su misión, en sus Eso es objetivos, en sus político, eso acciones de indiscutiblemente la los misión ministerios humana. aquí son Pero me políticos. cometió, Jorge, que es que eso me dejó muy, muy impactado, está diciendo, entonces busqué aquí cuál es la misión de las personerías distritales y municipales en torno a la defensa de los derechos humanos. Y dice, su misión principal se enfoca en la vigilancia, protección y promoción de los derechos de las personas dentro de su jurisdicción, obvio. Entonces se habla de defensa de los derechos humanos, se habla de atención a víctimas. Las personerías actúan como defensoras de los derechos de las víctimas de violaciones de sus derechos humanos, orientándolas y acompañándolas en la denuncia de estos. Recepción de quejas, reciben, investigan y gestionan quejas de los ciudadanos relacionadas con posibles violaciones de derechos humanos. No lo va a leer todo. Promoción del acceso a la justicia. Facilitan el acceso a la justicia para las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, asegurando que se respeten sus derechos procesales y sustantivos, que eso no hace siquiera la personería. Ellos deben respetar el derecho fundamental al debido proceso, el derecho fundamental a la defensa, el derecho fundamental o la presunción de inocencia, y sin que tengan definida una condena, están saliendo a ventilar públicamente eso. Mejor dicho, estas personerías, ¿quién las vigila? Vigilancia de la función pública, bueno, ahí está lo del control de legalidad y demás. Otros temas, educación y promoción de derechos humanos, capacitación, difusión de información relacionada con los derechos humanos, mediación y resolución de conflictos, que es lo que usted estaba haciendo, y finalmente lo señalan y lo estigmatizan por haber hecho eso. Protección de minorías y grupos vulnerables. Mejor dicho, no sigo leyendo para que no quede peor la personería distrital de Medellín. Oiga, Mefiboset, ¿cuál es el apellido de...? Que además no conozco realmente porque este ha sido, a diferencia de otros personeros poco visibles, pues no
como que le gusta la publicidad. Mefi José, no recuerdo el apellido. Rabe, ¿Cómo? José Rabe, Ah, un nombre Rabe. raro. Entonces, él le ofreció a usted excusas, pero ¿qué? Se puede pensar Nada. que Yo pellizcó tengo el a sus documento, si servidores. quiere se los hace, si ustedes desean, se los hago llegar. Tengo el documento cuando pasó eso en mayo, le puse en conocimiento de lo que había pasado, lo que había sucedido conmigo al interior de la personería, donde me humillaron, me maltrataron, me mostraron la calle y lo único que hizo como casi mes y medio después fue pedirme disculpas. Y bueno, terminé el contrato y salió Jorge Carmona porque piensa diferente a la administración de Medellín. Lamentablemente eso es político. Pero bueno, Sí, si eso hacen con un funcionario de un ministerio público, imagine cómo garantizan derechos humanos a una persona que está 3 años en una estación de policía. mejor dicho. Dejémoslo ahí, muchachos. Javier, un comentario cortico que nos acaba el tiempo y ya tenemos el próximo invitado. Entonces, comentario corto. Sí, señor, no, es que más una reflexión quería que tener de Jorge sobre el tema del Código Penal y toda esta acumulación de penas que solo se resuelve a través de la prisión. Aquí ha sido muy de vieja data la discusión de si algunos delitos no merecen ser considerados para la pena privativa de la libertad. ¿Usted qué piensa? Yo pienso, Javier, con ese tema que incluso, mire que les he dicho en este ratico varias veces que ahorita el viernes 2 de agosto, en las horas de la tarde, voy a tener una reunión personal con la ministra de Justicia y yo pienso que aquí tiene que haber un replanteamiento sobre el Código Penitenciario Nacional. Tiene que haber una reforma, una gran reforma, que es lo que ha querido hacer el gobierno nacional, pensando en la dignidad humana, en lo que usted me está planteando. Si eso no lo mejoran, esto no va a cambiar. Aquí tiene que haber, no todo el mundo tiene que estar en un centro carcelario. Les voy a poner rápidamente un ejemplo. La gente que está por inexistencia alimentaria. Entonces uno dice, si una persona cuando está aquí afuera, que tiene un trabajo, que tiene un empleo, que tiene una familia, no responde por un hijo, ¿será que de Bellavista, de un centro penitenciario, de una estación de policía, va a responder por el hijo? No. Tampoco estoy diciendo que lo feliciten o le den una escarapela o nada. Tiene que haber una reforma sustancial donde no todo tenga que ser cárcel. Aquí tiene que haber otras medidas, pero también el gobierno nacional tiene que pensar, las administraciones tienen que pensar generar empleo. Aquí estamos, aquí yo me atrevo a decir hoy de que aquí no vemos habitantes, aquí vemos sobrevivientes, aquí se sobrevive. Y si hay ese tipo de sobrevivencia, ahí entra la criminalidad y la continuidad de los delitos. Entonces sí tiene que haber una reforma del Código Penitenciario urgente porque no todo el mundo tiene que ser un centro carcelario y tenemos que empezar a hablar también, porque en este momento tenemos miles de personas que tienen pena cumplida en los centros carcelarios y penitenciarios, pero están allá. Entonces ya no estamos hablando de que están privados de la libertad, sino secuestrados. Y cosas por el estilo es del tema de la reunión que va a tener el próximo viernes con la ministra de Justicia. Y estaremos muy atentos a lo que nos traiga de esa reunión. O sea que el lunes, hágame el favor y se vaya agendando porque aquí estará nuevamente Jorge Carmona, defensor de derechos humanos, específicamente de los de la población carcelaria, pero derechos humanos en general. Estará aquí con nosotros nuevamente y muchas gracias, mucha suerte con la marcha ahorita a las 9:30 y mucha suerte con la reunión con la ministra el próximo viernes. Mucha suerte, Jorge Carmona. Roger, muchas gracias a ustedes, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes y gracias por siempre contar conmigo y ayudarme a visibilizar estas grandes problemáticas carcelarias. Dios los bendiga y feliz día. Por supuesto, Jorge, cuente con eso, que ayudarlo a ustedes, ayudar a un montón de personas que están allá recluidas, sufriendo, inclusive los que hayan sido condenados porque cometieron terrible daño a la sociedad, no se merece la indignidad a sus familias y sus amigos.